amor valiente que no teme a lo que siente. El Mesías siempre los usaba para mirar la zona. Se detenía aquí y miraba. Podía pasarse horas y horas, pero no iba hasta el lugar hasta estar 100% seguro de que todo estaba en orden. Era un sabio el Mesías ese, ¿no? Bueno, sigamos su consejo y esperemos pacientemente. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar a mí? ¡No! ¿No? No, porque la amo. Nada de esto estaría pasando si lo se hubiera escapado. Se hubiera comportado como una dama. ¡Como mi mujer! Solo quiero un beso, de verdad. Uno solo. Míreme. ¿Está todo en orden? Esa camioneta. Uno solo. Como una esposa. Como si fuera mi gran amor. ¿Qué pasa? ¿Qué está viendo? Eso es lo que quiero. No está mal. Que se comporte como una esposa, cariñosa. Es mucho pedir. ¿No me va a decir qué es lo que le pasa? El verdugo y Fabiola. Ahora vamos para la casa. Usted y yo. De donde nunca debió haber salido, ¿ven? Cada día que pasa te odio más. Y cada día que pasa, la amo más. Espere, que todo ese odio se va a convertir en amor. Ya verá. ¿O quiere que algo malo pase? Dime que no los mataste. Dímelo. Bésame. Bésame. Oiga, usted no se mueve de aquí. Primero me dice qué fue lo que vio. ¿Por qué se puso así? Vi la verdad. La única verdad que me resistía a creer. Fabiola y el verdugo están juntos. Salgamos de aquí. Este no es el momento ni el lugar para enfrentarnos al verdugo. Usted lo que quiere es entrar a una muerte segura. Vámonos. Aquí el único que tiene que morir es él. Vámonos. Tú sabías que Nora no era mi mamá biológica. Eso quiere decir que sabes muchas cosas y me las vas a contar. Solo sé que ella no es su madre. Ella me lo dijo una vez que estuvimos en la hacienda. Yo estaba muy mal porque había perdido a mi hijo y me lo contó. Pero no me dijo quién fue su verdadera madre. Ay, Rosario. ¿Tú me ves cara de imbécil o qué? ¿Tú de verdad piensas que yo te voy a creer? Es la verdad, señora, se lo juro.
Se lo juro por el verdugo, que es lo que más quiero. El único que debe tener la respuesta a lo que usted busca debe ser don Bernardo. Pregúntele a él. Puedes salir de aquí, mi amor. Y tú me escuchaste a mí. No me voy a quedar dentro de esta casa sin hacer nada. No puedo, Ángela. Sería como morirme. Yo te entiendo. No es fácil. Respira, relájate. Mira, yo trabajé muy duro toda mi vida hasta que empezaron todos estos problemas. Desde muy joven saqué adelante los negocios de mi padre. Tengo un título, una profesión. No tengo miedo. Ni a Fernanda, ni a nadie. Estoy buscando los vuelos que vienen desde Bogotá para esperar a mami y al hermanito mayor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mis amores? ¿Quieren ir con papi a esperar a mamá y al hermanito? ¿Sí? No, pero lo mejor es que se queden aquí para que no se me vayan a resfriar. Mi princesa, mi Valentín. Siento que no puedo respirar, no puedo vivir sin mi Sammy. La extraño con mi vida. Bueno, pero ya falta poco. Pero Miguel vive muy bien, ¿no? Le tocó la mejor parte. Sí. Gustavo, ¿crees que podamos salir de esta? La verdad no sé. Son dos bandas de narcos que quieren vengarse una de la otra y nosotros quedamos en medio. No, pues qué optimista, ya me siento mucho mejor. Pues no querías la verdad. Pues me hubieras dicho mentiras. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Era cierto. Está con él. Los vi besándose como dos adolescentes. Fabiola es la mujer del verdugo. Resabiada. Lo que me toca. Ahora quiero que descanse. Que descanse y que piense en cosas bonitas, en cosas lindas como en mí. No puedo pensar en cosas bonitas. Estoy pensando en Nora, en Nicolás, en Samantha. ¿Qué pasó con ellos? No, ¿qué pasó con usted? Todo lo que hace uno en la vida tiene consecuencias. Venga. ¿No hay un piquito para su esposo? ¿Para su marido? Con cariño. A ver. Escúcheme. Al verdugo no se le castiga. Al verdugo se le consiente. ¡Suéltame! Si tú los mataste, yo me voy a matar. ¿Quiere quedar con ellas? Ni me la toque. Con la mirada me la lleva al cuarto. Vaya, mi chiquita preciosa. Se le quiere, no pierde sabiedad. Ya se quedó dormido Juan Crucito. Lo agotaron de tanto jugar. Muy bien. Es que él se ríe mucho con nosotras. Es que las dos son unas hermanitas muy amorosas. Ahora quiero que me escuchen con atención. Tenemos nuevos planes, pero necesitamos que estén fuertes y nos entiendan. ¿Es algo malo? No, malo no. Ángela y yo estamos juntos, pero nadie tiene que saberlo porque si no, ustedes y Ángela corren peligro. Por eso el cambio de planes. Se van a ir con ella a la casa de Samantha y Willy y nos vamos a ver escondidas. Uy, como en una película. Ay, amor secreto. Algo así. ¡Papi! ¡Papi! Dame un beso. Ya le has dado mucho a Ángela. ¿Estás triste porque se fue Nicolás? Me siento muy angustiada como hace tiempo no lo estaba. Hija,
Tú sabes que en el momento que quieras nos podemos ir de aquí. ¿Tú alguna vez quisiste a mi papá? Mucho. Con toda mi alma. ¿Todo bien? Sí, claro. ¿Lista la vuelta? Perfecta la vuelta, señor. Como cuando usted me manda a hacer todo, yo cumplo. Nada, lástima. Lástima a la nena dorada. Usted sabe que me gustaba, pero bueno, era una mujer preciosa. Verdugo, necesito que me ayudes. ¿A qué? Quiero regresar a Los Ángeles. Si es por su papá, mañana está en esta casa. Esta noche nos vamos a Colombia. ¿Te cuidas? Ve tranquilo, padrino. Todo va a estar bien. Que tengan un buen viaje. Permiso. ¿En qué piensas? ¿En Camilo Martínez? No. Pienso en ti. En el hombre que creí que eras. Estaba tan ciega. Bernardo, no entiendo por qué todavía me retienes a tu lado. Eres una mujer hermosa, Clara. Me acostumbré a ti. Me gusta llegar a esta casa y que vengas a recibirme. Me gustas en la cocina, con tus comidas y en la cama. Olvídate de Martínez de una maldita vez. ¡Ey! ¡Deja! Beber ayuda. Beber no te ayuda en nada, ya párale, ¿no? Estar sobrio tampoco. Ya. Hermano, yo entiendo cómo te sientes, pero... No, tú no entiendes nada. Quizás las cosas no son como tú crees. Los vi, Gustavo. Vi todo lo que tenía que ver. No necesito entender más. Ya párale, ¿no? ¿Y va a seguir así todo el día? ¿Bebiendo y sin hablar? No tengo nada que decir. Las traiciones duelen mucho, ¿verdad? Es increíble que el amor, que es tan grande, se pueda convertir en otra cosa. A mí me pasó con el verdugo. No deje que la rabia lo consuma. Se va a destruir por dentro. No importa. Ya estoy muerto. No, suélteme, suélteme. ¡Ya quédese quieta de una vez! Suélteme. ¿Saben qué? Me dan asco. Ustedes son el trapo de piso. A ver, Canario. No, suélteme. Suélteme a la chiquita. Ven. Otro. No está cargada. Roy, Canario, fuera. Preste para acá. Le voy a contar exactamente qué fue lo que pasó con Samantha y su familia. Bueno, preste atención. Bueno, yo me voy allá arriba a jugar con Violeta y con Juan Cruz, allá arriba en el cuarto. Pero antes te quería decir una cosa, Ángel. Acuérdate que siempre tienes que estar tranquila. Siempre vamos a estar juntas, siempre. Sí. Gracias por tu apoyo, mi amor. ¡Mua!
Te amo. Igual yo. Chao. Mire, yo le prometo que voy a tratar de cuidar de Arroyo lo mejor posible. Pero si me deja, ¿Hola? por supuesto. Willy. Ángela. Ángela, no llegaron. ¿Cómo que no llegaron? No llegaron, no llegaron. Están registrados, pero nunca se subieron al avión. No, eso no puede ser. No sé, pero estoy desesperado. Samantha tendría que estar aquí con Nicolás y con mi mamá. Estoy desesperado, Ángela. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí. Llegaron. Llegaron. Quiero ver a los niños. ¿Cómo estás? Dios mío, gracias, Dios mío. ¿Por qué no se va a dormir ya? Porque no tengo sueño. El Mesías decía que el alcohol solo ayudaba a olvidar una parte. ¿Ah, sí? Y dígame, ¿qué hacía el Mesías cuando sentía que algo le quemaba por dentro? ¿Qué hacía cuando sentía que el corazón se lo habían desgarrado en 1000 pedazos? Dígame, ¿cómo hacía el Mesías para no sentirse lastimado como un animal herido? Él decía que cuando el incendio lo había provocado una mujer, solo otra podía apagar ese fuego. Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente, poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor, un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.